Este vídeo está dirigido a los alumnos de la asignatura de Gestión y Publicación de Contenidos Accesibles del curso de experto profesional en humanidades digitales de la UNED. Soy Emanuel Gutiérrez y voy a hablar sobre cómo verificar el contraste de color. Y para ello vamos a utilizar una de las páginas que está desarrollando uno de los alumnos de la asignatura, y vamos a utilizar la herramienta Color Contrast Analyzer. Esta herramienta es muy útil y tiene muchas características que nos ayudan a verificar el ratio de contraste, o lo que comúnmente se llama contraste de color. Nos presenta la opción de ver o de contrastar un color de fondo con un color de frente, y tiene unos selectores de color tanto para el frente como para el fondo, eh, con una cantidad de colores básicos, e incluso la posibilidad de definir colores personalizados. Pero no es este selector el que debemos usar para hacer la medida del ratio de contraste, sino estos botones en los que aparece un cuentagotas. Con este cuentagotas, nosotros al pulsar el cuentagotas elegimos el color que queremos comprobar, y en este caso hemos elegido el color de fondo, y vamos a elegir el color de frente de estas fuentes. Al intentar elegirlo, vemos que aparece pixelado y realmente aparecen distintos tonos que conforman el color especificado en la hoja de estilos. Entonces aquí podríamos elegir uno de estos puntos y bueno, tendríamos un resultado, pero este resultado no es real, o sea, no se ajusta realmente al color definido en la hoja de estilos, y por tanto no vamos a poder hacer una comprobación exacta. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber exactamente cuál es el color que se ha definido para esta fuente? Bueno, pues si eres el autor, puedes seguramente localizar muy fácilmente en tu hoja de estilos dónde se ha definido el color para la fuente. Pero si no te acuerdas o si no eres el autor, te puedes ayudar de otra herramienta, que es la Web Developer Extension, que en el botón de hojas de estilo tiene una opción que nos permitirá que nos mostrará información sobre un estilo concreto definido para un elemento concreto. Entonces, al pulsarlo, ya nos permite elegir el elemento para el que queremos saber el estilo que se ha aplicado, y bueno, pues vamos a elegir este elemento. Nos muestra que es un enlace, un elemento A, un elemento ancla, que está dentro de un span, dentro de un div, dentro de otro div, dentro de otro div, dentro de otro div, etcétera, etcétera. Nos muestra todos los ancestros del elemento, o podemos acceder a los estilos definidos para todos los ancestros del elemento. En este caso, efectivamente, el color de frente de estos enlaces está definido aquí. Entonces seleccionamos el color definido. Tengo que decir que es muy importante que cuando se defina un color de frente se defina también el color de fondo, el background color, y cuando se define un color de fondo se debe definir a la vez el color de frente, el color. Eh, y cómo hacer para no tener que definir cada color exacto para cada elemento, teniendo en cuenta que, bueno, que nos puede causar problemas si es un elemento que tiene un ancestro en el que ya se ha definido el color, etcétera, etcétera. Bueno, pues podemos definir como background color transparent o como background color inherit. Lo que va a hacer es aplicar el color inherente, es decir, el color que viene heredado por el ancestro. Bien, entonces seleccionamos el color definido y en nuestra herramienta pues pegamos ese color, ese código de color aquí, y nos indica que pasa en el nivel AA para fuentes grandes. ¿Qué son fuentes grandes y qué no son fuentes grandes? Bueno, pues en el documento de las Web Content Accessibility Guidelines, bueno, en uno de los documentos asociados,
explica que se consideran fuentes grandes aquellas que están definidas con un tamaño mayor a 14 puntos si el elemento de texto está marcado en negrita o 18 puntos si no es negrita. ¿Qué tamaño tiene estos enlaces? ¿Qué tamaño tienen estos enlaces? Bueno, pues también, bueno, es evidente que no tienen ni 14 ni 18 puntos, ni mucho menos, pero podemos buscar y averiguar exactamente el tamaño que tienen. Y ese tamaño está definido en un elemento padre. Aquí en el span está definido la altura de línea, y en este div está definido el tamaño del texto. Vemos que el tamaño del texto está definido en píxeles. Error, no debemos indicar nunca los tamaños de texto ni de contenedores de texto en unidades de medida fija. Debemos utilizar siempre unidades de medida relativa. Los píxeles son una unidad de medida fija, y por tanto no debemos hacer esto nunca. De todas maneras, ¿cómo saber a cuántos puntos corresponden los 13 píxeles? Bueno, pues en la web hay cantidad de sitios en los que nos ofrece una comparativa, una equivalencia entre píxeles, EMS, porcentajes y puntos. Y bueno, nos dice que todos los navegadores por defecto presentan las fuentes en 16 píxeles, un EM, 100%, 12 puntos. O sea, todas las navegadores por defecto presentan las fuentes en 12 puntos. En las pautas de accesibilidad se recomienda definir para los textos en general un EM, de manera que sea el navegador el que se ocupe de presentar la fuente en el tamaño que tenga por defecto. Y esto hace que cuando el usuario tiene definida su propia hoja de estilos o tiene definido en su navegador un determinado tamaño, bueno, pues que no se aplique una reducción sobre el tamaño que tenga definido el usuario, porque si nosotros definimos 0,8 em, por ejemplo, lo que ocurre es que se va a aplicar ese 0,8 sobre el tamaño definido usuario. Entonces, lo mejor es definir un em para los textos en general. Pero íbamos a comprobar cuánto eran 13 píxeles, pues 13 píxeles justamente 0,8 em, 81,3% o 10 puntos. Es una fuente muy pequeña. Para que pudiera considerarse que pasa en el nivel AA, tendría que tener un tamaño de 1,18 em en, perdón, 1,25 em en negrita, o para 18 puntos sería 1,5 em. Eso equivaldría a 18 puntos y podríamos considerar que ese texto es una fuente grande. Entonces, en nuestra página, bueno, ya hemos visto que realmente no alcanza a pasar este nivel. Primero deberíamos modificar el tamaño del texto, eso es importante, pero más allá de eso lo que quería enseñaros es cómo alcanzar el nivel deseado. Supongamos que esa fuente no estuviera definida de un tamaño tan pequeño y que, bueno, pues que estuviera bien, pero que no alcanzara a pasar. Entonces, con este selector podemos elegir un tono mucho más saturado. Estos recuadritos muestran las tonalidades en un 75, 50, 25 y 0. Y aquí a partir de 85. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pulso en este, ya pasa en el nivel AA en fuentes normales, es decir, por debajo de 14 puntos en negrita o de 18 en normal, y ya pasaría. Ahora que queremos que cumpla con el nivel AAA, bueno, pues es muy simple, elegimos una tonalidad más alta hasta que consigamos que pase, y con esta tonalidad ya pasa. Aquí tenemos eh, el color definido en hexadecimal. Simplemente lo copiamos y lo pegamos en nuestra hoja de estilo y ya nos aseguramos de que pasa en todos los niveles.
Y eso es todo en cuanto a este de color.